Bien, la presentación de hoy tiene que ver con las ideas pues, que se mencionan de radiación térmica y emisividad. Esto está muy relacionado con lo que se llama ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de producción de ondas electromagnéticas, estamos hablando también, es sinónimo pues, de hablar de producción de radiación. Y cuando nos hablan de radiación térmica, nos hablan de la producción de un tipo de ondas electromagnéticas específico. En clases anteriores les había mencionado que hay algo que se llama el espectro electromagnético, que son los diferentes tipos de ondas electromagnéticas que existen. Entonces, hay un tipo de ondas electromagnéticas que asociamos con lo que se llama radiación térmica, y específicamente estaríamos hablando de la región del infrarrojo, del espectro electromagnético. La otra idea pues, que se va a desarrollar es la de emisividad, que es la característica de un cuerpo y que nos dice qué tan buen absorbente y emisor de energía puede ser ese cuerpo. Vamos a ver qué es una característica propia de cada cuerpo, dependiendo del material, dependiendo de la forma del mismo. Vamos a mirar esta pregunta inicial. Nos dicen: un bombillo incandescente contiene algo de gas con el filamento. Si se sacara el gas, ¿cómo se afectaría la eficiencia energética del bombillo? A ver, aquí el ejemplo pues recurrente en esta presentación es el del bombillo incandescente. Quiero decir, un cuerpo incandescente es aquel que al aumentársele la temperatura empieza a emitir luz. Estoy hablando de luz visible. Ese es el tipo de bombillo del que hablan acá. Usualmente, como dicen ahí, se tiene un gas dentro del filamento. Eso va a afectar entonces la eficiencia energética del bombillo. Entonces, a medida que vamos desarrollando la presentación, vamos a poder saber entonces cuál es la correcta. Si es más eficiente, menos eficiente o es indiferente pues la presencia del gas. Miremos entonces, para el caso del bombillo incandescente, inicialmente cómo se produce la luz. Entonces, para eso tenemos que hablar de lo que son las ondas electromagnéticas. Recuerden que ya la habíamos mencionado anteriormente, creo que fue en la clase anterior. A ver, una propiedad de la materia, además de la masa, es lo que se denomina carga eléctrica. La carga eléctrica la podemos encontrar, hay dos clases de carga eléctrica, y desde el principio pues desde hace muchos años pues se bautizó arbitrariamente los diferentes tipos de carga como positiva y negativa. Entonces, cuando las cargas eléctricas aceleran, se tiene que emiten lo que se conoce como ondas electromagnéticas, o en otras palabras, emiten radiación. Y pueden ser, esa radiación que emiten puede ser hay diferentes tipos pues, de radiación. Ahí es donde hablamos del espectro electromagnético. Entonces, para hablar de ondas electromagnéticas, primero sería pues como lo más adecuado sería definir lo que son ondas mecánicas. Ondas mecánicas son perturbaciones que hay en un medio. El ejemplo más sencillo es el de una piedra que usted tiene en un estanque. Cuando usted arroja la piedra al estanque y esta cae en él, se ve una perturbación del medio. Se producen unas ondas mecánicas que se caracterizan por el hecho de que necesariamente debe haber presencia de un medio que se perturbe. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, la diferencia principal con respecto a las ondas mecánicas es que no se necesita un medio para que éstas se propaguen. Es decir, una onda electromagnética se puede propagar perfectamente en el vacío. Recuerden que uno de los mecanismos precisamente de transferencia de calor, como lo hablábamos hace un par de clases, es el de radiación, que a diferencia del mecanismo de conducción y de convección, no necesita de ningún medio. Disculpen un momento
yo chequeo con Puerto Berrío. ¿Me están escuchando en Puerto Berrío? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces quedamos de que la radiación no necesita de ningún medio para propagarse. Aquí nos dicen, las cargas aceleradas emiten ondas electromagnéticas. Es algo pues parecido a lo que pasa en una antena, o es precisamente lo que pasa. Y todos los materiales, si no lo alcanzan a ver ahí en la pantalla, lo último que dicen es que todos los materiales emiten ondas electromagnéticas. Cuando a uno le preguntan que cuáles de los siguientes materiales emiten radiación, hablemos de radiación térmica, o bueno, cualquier tipo de radiación en general, le pueden preguntar a uno por, no sé, una lava ardiente, o un pocillo con agua caliente, o un cuaderno. Uno podría estar tentado a pensar que solamente los objetos que están muy calientes emiten radiación. Sin embargo, cualquier objeto, independientemente de la temperatura que tenga, emite radiación. Es decir, cualquier objeto cuya temperatura sea mayor al cero absoluto está emitiendo radiación. Por ejemplo, el cuerpo humano está emitiendo radiación constantemente. Cualquier objeto lo va a hacer. Es decir, no vamos a asociar solamente la emisión de radiación o la producción de radiación con objetos calientes, a pesar de que el tipo de radiación que se emite sí va a verse afectado por la temperatura del cuerpo. Miremos el bombillo incandescente, cuál es la forma en que funciona. Cuando digo bombillo incandescente, son aquellos bombillos que funcionan con un filamento de tungsteno, que también recibe el nombre de wolframio, por ejemplo. Es el material pues como más adecuado para el funcionamiento de este tipo de bombillos. Lo que se tiene ahí entonces en un bombillo es básicamente un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico que está formado por dos cables que son buenos conductores y por el filamento de tungsteno. Ese filamento se caracteriza por el hecho de que tiene una resistencia eléctrica mayor al de los demás alambres que componen el circuito eléctrico. Cuando digo resistencia eléctrica, me refiero a qué tanto se opone el material en cuestión, o más bien el objeto en cuestión, a que fluya la carga eléctrica a través de él. Cuando usted en un circuito eléctrico, cuando usted cierra un circuito eléctrico, lo que va a suceder es que la carga eléctrica va a empezar a circular a través de ese circuito. Cuando las cargas eléctricas llegan al filamento de tungsteno, es como si se encontraran con digamos como una especie de camino destapado, para poner la analogía pues como con carreteras. Es decir, las cargas eléctricas van a tener más dificultad para atravesar ese filamento de tungsteno, más dificultad de lo que tienen para atravesar los demás cables que componen el circuito eléctrico. Entonces, lo que se va a presentar es un choque entre las cargas eléctricas y los átomos que componen al filamento de tungsteno. Esos choques van a ocasionar que se aumente la temperatura en el filamento. Entonces aumenta la temperatura y lo que se presenta ahí además es una transformación de energía. Se presenta transformación de energía potencial eléctrica, que es el tipo de energía que llevan las cargas, en energía térmica, cuando las cargas están atravesando el filamento con alta temperatura. Bueno, una característica de los bombillos en general es que el filamento pues, de tungsteno, ya como sabemos pues todos, está encerrado en una cubierta pues, de vidrio, debido a que el tungsteno a altas temperaturas es un material pues, que es bastante reactivo, es decir, se puede encender con facilidad al contacto con el oxígeno. Entonces, dentro del bombillo debe haber un vacío o debe haber un gas que sea diferente al oxígeno.
es decir, un gas que sea inerte para que se evite que el filamento de tungsteno se sufra una combustión. Una característica de ese gas inerte es que prolonga la vida útil del filamento. Ahorita volvemos a hablar un poco sobre eso. Bueno, la otra pregunta que hacen es qué determina el color del bombillo. El color también va a estar sujeto a la temperatura. A ver, cualquier objeto al cual se le eleve la temperatura aproximadamente a unos 400 grados centígrados va a empezar a emitir luz siempre y cuando estemos, por ejemplo, en una habitación oscura. Ya a temperaturas más altas, la luz va a ser visible independientemente de que estemos en una habitación oscura o no. Ya a partir, por ejemplo, de 500 grados centígrados, el objeto va a empezar a emitir una luz rojiza. Cuando ya subimos pues ya apreciablemente la temperatura, el color va a empezar también a cambiar. Vamos a pasar, por ejemplo, a un color naranja. A temperaturas mucho más altas, el objeto va a empezar a emitir una luz de color azul. Lo que se quiere con un bombillo es que se produzca luz, obviamente, y esa luz se requiere que sea lo más parecida a la luz solar posible, es decir, una luz blanca, pero para eso se tendría que llegar a unas temperaturas muy elevadas. Solamente se puede llegar aproximadamente, digamos, a emular esa luz solar por medio de un bombillo que funcione con un filamento de tungsteno. Bueno, recuerden entonces, como dicen acá ya en la diapositiva, que cualquier material emite radiación térmica, cualquier objeto, independientemente de que la temperatura sea muy baja. Es decir, cualquier cosa que esté a una temperatura mayor al cero absoluto necesariamente debe emitir radiación. Todos los materiales contienen cargas eléctricas. Recuerden que cargas aceleradas emiten ondas electromagnéticas, o lo que es lo mismo, se produce radiación, y la responsable pues de la aceleración de esas cargas es la energía térmica. Esta figura que aparece aquí al final está representando lo que se conoce como el espectro electromagnético. Por lo general, el espectro electromagnético, la clasificación pues de los diferentes tipos de radiación que existen, se hace utilizando la longitud de onda. Es decir, se van organizando las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda. Empezamos enumerándolas desde mayor longitud de onda y vamos pasando a ondas electromagnéticas que tengan menor longitud de onda. Bueno, voy a pasar aquí al papel para volverles a mostrar esta parte de generalidades pues, acerca de las ondas. Cuando hablamos de ondas mecánicas, recuerden que necesitamos de un medio. Uno de los ejemplos que les puse anteriormente era el de una cuerda que se sometiera, por ejemplo, a un movimiento oscilatorio. Una cuerda, por ejemplo, atada a un extremo, donde el extremo sería este de acá. Entonces, si usted sujeta la cuerda desde este extremo y empieza a darle un movimiento repetitivo hacia arriba y hacia abajo, un movimiento oscilatorio, lo que va a ocasionar es un conjunto de pulsos en esa cuerda. La posición de equilibrio de la cuerda sería esta línea punteada que tracé acá. Entonces hay varios parámetros cuando uno está hablando del movimiento ondulatorio que son muy importantes, tanto en ondas mecánicas como en ondas electromagnéticas. Una de ellas es la amplitud. La amplitud aquí sería esta distancia, la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta el máximo desplazamiento que sufre cada uno de los puntos de la cuerda. Esta sería la amplitud entonces, que sería también esta distancia que hay acá. Otro parámetro muy importante es la longitud de onda. En este caso podemos identificar la longitud de onda como la distancia entre dos picos. Un pico
sería este punto de acá, o este punto de acá, o este otro. Entonces la distancia que hay desde este punto hasta este de acá se conoce como longitud de onda y se denota con una letra que se llama lambda. Esta parte pues de movimiento ondulatorio la vamos a volver a ver para el tema del último examen. Solamente estoy aquí mencionando pues las generalidades. Estos mismos parámetros también se le pueden asociar a una onda electromagnética. Ya no es tan fácil de ver porque como no tenemos ningún medio que se esté perturbando, ahí ya lo que tenemos es un conjunto de campos eléctricos y magnéticos que están cambiando en el tiempo y se están generando mutuamente. Pero también podemos hablar de longitud de onda, de amplitud, de frecuencia en ondas electromagnéticas. Entonces el espectro electromagnético se organiza, les repito, pasando de longitudes de onda grandes a longitudes de onda pequeñas. Vamos a volver aquí a la presentación. Entonces fíjense acá, por ejemplo, no sé si alcanzarán a ver ahí en la pantalla, se empieza a enumerar o a organizar el espectro electromagnético desde longitudes de onda largas que estarían en este extremo hasta longitudes de onda pequeñas que estarían en este otro extremo. Aquí, por ejemplo, estamos hablando en esta parte de longitudes de onda del orden de 10 a la 3 metros. Y en este otro extremo estaríamos hablando de ondas muy pequeñas, longitudes de onda pequeñas, del orden de 10 a la menos 15 metros. Entonces, básicamente, pues las ondas se organizan de la siguiente manera, empezando de longitud de onda larga. Empezamos por las denominadas ondas de radio, luego pasamos a lo que se denomina microondas, y luego pasamos a lo que se llaman ondas o la región infrarroja del espectro electromagnético. Todas esas ondas que les acabo de mencionar son invisibles al ojo humano. Uno no puede detectar esas ondas a simple vista. Se necesitan pues aparatos especiales para poder hacerlo. Solamente hay una parte muy pequeña del espectro electromagnético que usted puede detectar con sus ojos, que es simplemente la luz visible, y es una parte muy pequeña del espectro, y es esta banda que aparece acá. Miren que es una parte muy pequeña del espectro. Luego de lo que se denomina luz visible está lo que se llama la región del ultravioleta, posteriormente están los rayos X, y las ondas de longitud de onda más pequeña son los denominados rayos gamma. Aquí está ampliada la figura que vimos anteriormente. Esta primera figura es la que vimos en la diapositiva anterior, y esta figura de abajo es una ampliación de la región visible del espectro electromagnético. Bueno, entonces fíjense que la región visible está compuesta de los diferentes colores, empezando por el rojo. Entonces empezamos por el rojo, pasamos al naranja, amarillo, verde, azul y por último violeta. Esto quiere decir que el rojo es el color al cual le asociamos una longitud de onda más larga, y el violeta es el color al cual le asociamos una longitud de onda más pequeña. Esta es entonces la región visible del espectro electromagnético. Aquí el orden de longitud de la parte visible del espectro se mide en nanómetros. Entonces empezamos aproximadamente el rojo, estamos en 700 nanómetros de longitud de onda, y el violeta estamos en 400 nanómetros. Esa palabra nano, recuerden que es un prefijo que simplemente quiere decir que es un multiplicador de 10 a la menos 9. Lo voy a ilustrar aquí en la diapositiva que sigue. Un nanómetro entonces, o la palabra nano, quiere decir, o sea, cuando usted dice aquí les ilustran esto,
Cuando dice un nanómetro, quiere decir que es cero, o sea, la forma de escribirlo sería cero, escribe la coma, le agrega 8 ceros y escribe el 1, eso sería un nanómetro. La luz visible entonces aproximadamente está en ese rango, de 700 nanómetros a 400 nanómetros. Y en la mitad, aproximadamente en el color verde, le asociamos aproximadamente 550 nanómetros de longitud de onda. Más o menos, bueno, sí, entre el verde y el azul más o menos está ese 500, perdón, entre el verde y el amarillo, ese 550. Profe, ¿me puede devolver un momento la diapositiva? Gracias. Sí. Bueno, ahora van a ver que en la siguiente diapositiva hablan de lo que se denomina un cuerpo negro. Un cuerpo negro es una idealización, es un cuerpo que se caracteriza por el hecho de que es un buen absorbente de energía radiante, pero al mismo tiempo es un buen emisor de la misma. ¿De Estados Unidos sí o qué? ¿Y quién la está dando? Entonces, mencionando específicamente el ejemplo del filamento de tungsteno. Profe, pasó que conmutó la imagen a otro lugar, entonces no pudimos ver la diapositiva anterior. Por favor, pues nos la puede poner de nuevo a ver si terminamos de copiar. Gracias. Ahí sí la ven. ¿Sí la están viendo ahí? Sí, señor. Ok. Bueno, lo que le estaba diciendo es que el filamento de tungsteno del bombillo puede aproximarse a lo que se conoce como un cuerpo negro, que les acabo de mencionar. Es un cuerpo, es una idealización en la que se tiene que el cuerpo es buen absorbente de energía radiante, pero al mismo tiempo es buen emisor de la misma. El filamento de tungsteno se puede aproximar a un cuerpo negro. Bueno, antes que eso, debería hablarles primero de lo que es la emisividad. La emisividad es un factor que le dice a usted si un cuerpo es buen absorbente y buen emisor de energía radiante. Cuando hablamos de que un objeto tiene una emisividad cercana a cero. Ya, profe. Sí. Bueno, cuando hablamos de que un cuerpo tiene un factor de emisividad cercana a cero, quiere decir que ese cuerpo no es buen absorbente ni buen emisor de energía. Pero cuando hablamos de que un cuerpo tiene un factor de emisividad cercano a 1, quiere decir que el cuerpo es buen absorbente y buen emisor de energía radiante. Los cuerpos con emisividad cercana a 0 son cuerpos que se caracterizan porque son casi blancos o son muy brillantes, es decir, plateados, son brillantes. En cambio, los cuerpos con emisividad cercana a 1 se caracterizan porque son oscuros, casi negros, que son los buenos absorbentes o emisores de energía radiante. Entonces resulta que el filamento se caracteriza por el hecho de que, bueno, sabemos que está hecho de tungsteno, y el tungsteno en sí como material tiene una emisividad que es muy baja, que es aproximadamente 0.43, o sea, está cercana a 0. Entonces, en principio, uno podría pensar que debería ser, no debería ser pues buen absorbente ni emisor de energía radiante. Pero por el hecho, o sea, es decir, por la forma en la que está fabricada el fabricado del filamento de tungsteno, que tiene muchos rincones, tiene muchas grietas, ustedes ven que está fabricado aproximadamente como en forma de espiral, se caracteriza porque ese cuerpo, específicamente ese filamento, tiene una emisividad cercana a 1, es decir, aproximadamente a lo que sería un cuerpo negro. A pesar de que el material en sí no tenga una emisividad grande. Ese factor de emisividad, recuerden, siempre va a ir desde 0 hasta 1, varía desde 0 hasta 1. Entonces, los que se acercan más a 1 son cuerpos oscuros, y los que se acercan más a 0 son cuerpos claros o brillantes.
que se acercan pues a ser blancos. Entonces, la temperatura de los objetos va a influenciar directamente el color de la luz que va a emitir cada cuerpo. Temperaturas pues de aproximadamente 500, recuerden que son como aproximadamente una luz rojiza. A medida que vamos aumentando la temperatura, ya vamos pasando a un color amarillo. Lo ideal sería llegar a temperaturas más altas, para poder emular pues con mayor eficiencia la temperatura del Sol, pero no es posible que un objeto sólido permanezca de esa manera a temperaturas muy altas, es decir, a 5500 grados centígrados, por ejemplo. Ya un filamento de tungsteno no va a permanecer sólido, ningún material va a permanecer sólido a una temperatura tan alta. Entonces no es posible llevar la temperatura de funcionamiento del bombillo a esa temperatura. Entonces solamente podemos hacer aproximaciones a emular la temperatura, el color de la luz solar. La temperatura de operación del filamento de tungsteno para un bombillo normal es aproximadamente de 2500 grados centígrados. Inicialmente se utilizaba carbono para fabricar los bombillos incandescentes. Sin embargo, la desventaja del carbono, o más bien la ventaja del carbono inicialmente es que no se evapora a temperaturas tan bajas, es decir, tiene una temperatura de fusión más alta, pero se puede sublimar a temperaturas más bajas. Entonces ahí tiene una desventaja con relación, por ejemplo, al tungsteno. El tungsteno puede evitar la sublimación a temperaturas más bajas, entonces es el material más, digamos, como el material ideal para fabricar ese tipo de bombillos. Aquí nos mencionan la palabra potencia. Nos dicen: la temperatura del filamento está fijada por un balance de potencia. Recuerden que potencia hace referencia a ¿qué? Es a la rapidez con la que se transforma la energía, independientemente del tipo de transformación que se dé. Específicamente en el caso del bombillo, el tipo de transformación es de energía potencial eléctrica contenida en las cargas que pasan por el filamento a energía térmica emitida pues por el filamento. Ahí por eso nos mencionan la palabra potencia en esta diapositiva. Mientras mayor sea la temperatura de operación del filamento, menor es la vida útil de ese filamento. Es decir, si nos pasamos por ejemplo de 2500 grados centígrados en la temperatura de operación, va a tener una vida útil menor ese filamento. Bueno, esto es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando nos hablan de objetos negros, oscuros, estos objetos se caracterizan porque son buenos absorbentes y emisor de energía, y tienen emisividad cercana a 1. Lo contrario, cuando hablamos de objetos claros, blancos, plateados, se tiene que la emisividad es cercana a 0, y se caracterizan esos objetos porque no son buenos absorbentes de energía radiante y tampoco son buenos emisores de la misma. Un ejemplo de este hecho es, imagínense que usted tiene dos recipientes del mismo tamaño, uno negro y uno plateado, casi blanco, y digamos los dos los llena con agua hirviendo. Se va a enfriar primero el recipiente que sea más oscuro. El recipiente oscuro se va a enfriar primero por el hecho de que es mejor emisor de energía que el recipiente claro. El experimento contrario sería, por ejemplo, si usted tiene
que llena los dos recipientes con agua fría, por ejemplo, y los acerca, digamos, a una fuente de calor. Puede ser, por ejemplo, que usted los deje bajo el sol determinado tiempo. El que se va a calentar primero va a ser el recipiente oscuro, por el hecho de que es mejor absorbente de energía radiante. Ahí estamos hablando entonces de emisión y de absorción. Entonces recuerden que cualquier objeto que sea buen emisor también va a ser buen absorbente de energía térmica, energía pues radiante en general. Otra cosa diferente es la reflexión. Cuando usted le hablan de que un objeto es buen absorbente de energía, usted puede llegar a la conclusión inmediatamente de que ese objeto es mal reflector de energía. Y lo contrario sería, un objeto que sea mal absorbente de energía va a ser buen reflector de la misma. Por ejemplo, la nieve, que es de color blanco, ya sabemos que los objetos claros son buenos absorbentes o malos absorbentes de energía. Son malos absorbentes, como la nieve, pero al mismo tiempo son buenos reflectores de la misma. Es decir, la nieve va a reflejar muy bien la energía. Entonces, por eso se dice acá en la diapositiva que los objetos claros son malos absorbentes y buenos reflectores de energía radiante. Lo contrario sería, los objetos oscuros son buenos absorbentes y malos reflectores de energía radiante. Bueno, un ejemplo en el que se ven estas, por ejemplo, se puede ilustrar los mecanismos de transferencia de calor que vimos hace un par de clases, es en este dispositivo que es muy común, que es simplemente un termo. Un termo es un recipiente pues, en el que se pueden guardar diferentes líquidos y se caracteriza por el hecho de que se pueden mantener calientes durante mucho tiempo. Entonces, para lograr eso, el termo debe estar fabricado, debe tener una doble pared. Esas paredes deben estar hechas de vidrio que sean materiales brillantes pues, o plateados. Entre las dos superficies de vidrio debe haber vacío. Entonces, ese vacío que hay entre las paredes, va a impedir que el líquido que esté en el interior del termo pierda energía por medio de la radiación, de la conducción o la convección. Recuerden que conducción y convección son mecanismos de transferencia de calor que se caracterizan por el hecho de que necesitan medios por los cuales la energía térmica se transfiera. Entonces, si hay vacío entre las paredes del termo, se impide la transferencia de calor por cualquiera de esos dos mecanismos, o conducción o convección. Ahora, el hecho de que las paredes sean brillantes o plateadas impide que se pierda calor por el hecho de que cualquier digamos onda que trate de escapar del interior del termo se va a ver reflejada en las paredes del mismo, es decir, se va a volver esa energía al interior del termo. Eso se logra entonces con las paredes brillantes o plateadas del mismo. Ahora, eventualmente el termo, el líquido pues, que está en el interior, se va a enfriar, eso es inevitable, pero el proceso es lento. ¿Por qué? Porque se pierde energía, digamos, por la tapa, se pierde energía también por el vidrio, en cuyo caso estamos hablando ahí de conducción, pero debido a que la tapa y el vidrio son malos conductores de energía térmica, el proceso es muy lento. Entonces, eventualmente se va a llegar a que se va a enfriar el termo, pero no va a ser rápido debido a que son malos conductores de calor la tapa y las paredes del termo. Bueno, ¿qué determina el brillo del bombillo? El brillo del bombillo también está controlado por la temperatura. Ya dijimos que el color lo controla la temperatura y también el brillo del mismo. El brillo
depende entonces también de la temperatura, y hay una relación que se llama la ley de Stefan Boltzmann, que es la que les aparece ahí en la diapositiva, que nos dice cuál es la potencia radiada por un objeto en función de su temperatura. Recuerden que la potencia se refiere a la rapidez con la que transforma energía de una forma a otra. Entonces fíjense en esta expresión que aparece aquí. Esta P mayúscula es la potencia radiada por el objeto, la rapidez con la que transforma o irradia energía más bien. Este factor, esta E minúscula que aparece acá, es lo que se llama emisividad, el factor que les mencioné ahora. Esta otra letra que se llama sigma es una constante que se llama constante de Stefan Boltzmann. El valor de esa constante está aquí en la parte inferior de la diapositiva. Es 5.67 por 10 a la menos 18 julios sobre Kelvin a la 4 sobre metro al cuadrado por segundo. En Puerto de Río me están escuchando. Sí, profe. Ok. Bueno, este otro factor, el tercer factor que aparece acá, es la temperatura dada en Kelvin del objeto. Miren que es un factor de T a la 4. Y este último factor, este factor de A que aparece acá, es el área de la superficie que está emitiendo esa radiación. Entonces por eso hablan ahí de área superficial. Miren entonces que es muy importante la temperatura de un objeto a la hora de hablar de la potencia que está irradiando ese objeto, a la hora de hablar de la rapidez con la que transforma la energía y emite pues la misma. Miren que es un factor de T a la 4 y recuerden que es dada en Kelvin esa temperatura, que es, recuerden, se denomina la escala absoluta de temperaturas. Entonces aquí nos dicen esa es la cantidad de potencia radiada por una superficie que tiene una emisividad E, una temperatura T y área superficial A. Esa es la llamada ley de Stefan Boltzmann. Miremos de acuerdo a esa ley esta situación que describen acá. Profe, nos devuelve un momento la diapositiva, por favor. Sí, ya la voy a devolver. Voy a leer primero esta parte para responder pues la pregunta que hacen ahí con lo que vimos en la diapositiva anterior. Nos dicen, cuando se saca un pedazo de acero de un horno emitiendo luz amarilla, su temperatura y brillo disminuyen rápidamente. Sin embargo, permanece muy caliente durante varios minutos. ¿Por qué disminuye más rápido la temperatura al principio? Si disminuye rápido la temperatura del cuerpo al principio, eso quiere decir que está emitiendo o está irradiando más energía al principio, porque está disminuyendo muy rápido la temperatura. Miren que, de acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, cuando se saca el objeto del horno, ¿la temperatura es grande o es pequeña? Inmediatamente después de sacarlo del horno, la temperatura es más grande, ¿cierto? O sea, si la temperatura es muy grande en ese momento inicial, mire que estamos hablando de que la potencia depende de la temperatura a la 4, quiere decir que la potencia radiada en ese momento es muy grande. ¿Cuándo va a ser mayor la potencia que irradia el objeto? ¿Al momento en que se saca del horno o después de pasado, digamos, 5 minutos? Al momento que se saca, Al profe. momento que se saque, porque tiene una mayor temperatura. Entonces por eso es que al principio, el momento pues después de sacarlo del horno, es que disminuye más rápido la temperatura porque está emitiendo una mayor cantidad de energía. Eso se ve entonces con esta ley de Stefan Boltzmann. Se explica pues con esa ley. Ahora, ustedes saben que los diferentes tipos de bombillo vienen con su potencia especificada.
Ustedes lo pueden ver en la caja del mismo, o inclusive impreso en la misma superficie del bombillo. Les dicen a ustedes cuál es la potencia nominal de ese bombillo. Es decir, usted puede encontrar bombillos de 100 vatios, 60 vatios, etc. Recuerden que vatio es la unidad de ¿qué? De energía térmica. De energía. De potencia. A ver, yo le paso aquí, le recuerdo eso aquí en el papel. Estoy hablando de watts, que es lo mismo que vatio. O sea, un vatio es lo mismo que decir un julio sobre segundo. Entonces, cuando usted le hablan de que la potencia asociada, por ejemplo, a un bombillo es de 60 vatios, eso quiere decir que cada segundo el bombillo consume 60 julios. Si es de 100 vatios cada segundo, entonces el bombillo consume 100 julios, perdón. Entonces recuerden que esto, aquí estamos hablando de unidades de potencia, cuando hablamos de vatios o watts. Entonces les decía que los bombillos tienen pues diferentes potencias nominales. Ustedes saben, por ejemplo, que los bombillos estos incandescentes de los que hemos estado hablando hasta el momento tienen potencias características de 100 vatios, 60, etc. Ya pues recientemente estos bombillos ya están pues como muy en desuso y se están cambiando es por bombillos fluorescentes. Pero ya ahí no estamos hablando de bombillos incandescentes, porque el principio de funcionamiento del de uno fluorescente es muy diferente al bombillo incandescente. Esos bombillos fluorescentes se caracterizan por el hecho de que tienen potencias nominales más bajas. Usted ve, por ejemplo, se encuentra un bombillo de esos y tiene 11 vatios, 15 vatios, usted no va a encontrar un bombillo de esos pues de, por ejemplo, 100 vatios, por ejemplo, pero se caracterizan por el hecho de que la cantidad de luz emitida por un bombillo fluorescente, digamos, de 15 vatios, va a ser la misma cantidad de luz emitida por un bombillo incandescente de, por ejemplo, 60 vatios. Eso quiere decir que los bombillos fluorescentes son más eficientes desde el punto de vista energético que los bombillos incandescentes. Un bombillo incandescente se caracteriza por el hecho de que la mayor parte de energía que se genera es energía térmica, que usted no puede ver. Y ese no es el objetivo de un bombillo. ¿Cuál es el objetivo de un bombillo? Es producir luz. Y resulta que un bombillo incandescente genera muy poca, es decir, la energía que genera es muy poca en forma de luz visible. La mayor parte de energía, más del 80% de la energía, es energía térmica que usted no puede ver, es decir, casi todo lo está gastándose en calor. Entonces por eso se dice que los bombillos incandescentes son muy poco eficientes. Los bombillos fluorescentes, por el contrario, son mucho más eficientes desde el punto de vista energético, es decir, un bombillo de 15 vatios, es decir, que cada segundo consuma 15 julios, se caracteriza por el hecho de que, le repito, emite la misma cantidad de luz de un bombillo de 60 vatios. Entonces por eso se dice que son más eficientes desde el punto de vista energético. Ahora, volviendo pues al bombillo de filamento de tungsteno, la potencia de los mismos depende no de la temperatura, porque todos ellos van a estar operando a la misma temperatura, depende es del área del filamento de tungsteno. Entonces los que tengan un área más grande, los bombillos cuyo filamento tengan áreas más grandes, van a tener mayores potencias. Entonces va a haber una cantidad mayor de luz visible emitida. Sí. Una pregunta, profe. Sí. Los bombillos, no los incandescentes, sino los fluorescentes, también tienen el mismo filamento de tungsteno. No, eso ya no funcionan con filamento de tungsteno, sino que lo que tienen en el interior es un gas. Creo que es vapor de mercurio lo que tienen por dentro. Y lo que se hace es hacer circular una corriente eléctrica
en ese gas a través de ese gas de mercurio. Entonces, lo que se ocasiona ahí es la emisión de unas partículas que se llaman fotones. Es decir, el gas, al reaccionar con los electrones, emiten lo que se llaman fotones. Esos fotones, en principio, los que se emiten por medio del gas, son invisibles, no pueden ser percibidos por el ojo humano, pero los fotones chocan con las paredes del bombillo, y resulta que las paredes de ese bombillo fluorescente están recubiertas por, creo que es fósforo. Entonces, cuando los fotones chocan con el fósforo, se emiten otro tipo de fotones que sí son visibles, que sí son percibibles al ojo humano, y esa es la luz blanca que uno percibe en esos bombillos fluorescentes. Pero ahí no estamos hablando de ningún filamento, es pues muy diferente el principio de funcionamiento ahí. Bueno, y esto tiene, pues, está relacionado pues con lo que les acabo de mencionar, esta pregunta que nos hacen aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un bombillo incandescente de 60 vatios y uno de 150 vatios? Recuerden que los dos trabajan a la misma temperatura aproximada de 2500 grados centígrados. Entonces, la potencia va a depender es de cuál es el área de cada uno de los filamentos. El que tenga mayor área tiene mayor potencia. Luego, entonces, ¿cuál de los dos debe tener mayor área? ¿El de 60 o el de 150? 150 vatios. O sea, que el filamento del bombillo de 150 vatios tiene más área superficial. La respuesta aquí es la segunda, la B. Bueno, esto es un ejemplo de otros tipos de bombillo que pues no es tan relevante esta parte, simplemente como para ilustrar diferentes tipos de bombillo que funcionan, por ejemplo con dos filamentos. Entonces se dice que este tipo de bombillo tiene diferentes niveles de potencia. ¿Por qué? Porque usted puede ponerlo a funcionar con los dos filamentos funcionando simultáneamente o con uno solo de ellos. Aquí hablan de un filamento pequeño que es de baja potencia, obviamente, y un filamento grande de alta potencia. Entonces por eso se habla de tres niveles de iluminación. Cuando funciona solamente el filamento de baja potencia, cuando funciona solamente el de alta potencia, o cuando están funcionando simultáneamente los dos filamentos. Eso pues ya es como más a manera de curiosidad. Bueno, la pregunta 4 es ¿por qué se funden los bombillos? Recuerden que cuando al principio hablábamos del bombillo, dijimos que eso es básicamente un circuito eléctrico. Entonces, si el circuito eléctrico se abre en cualquier punto, el bombillo va a dejar de funcionar. Por ejemplo, a ver, el filamento de tungsteno, a medida pues que vamos dándole uso, se va a caracterizar porque se va a ir transformando, se va a ir sublimando el tungsteno. Recuerden que la sublimación hace referencia a ¿qué? ¿Qué significa sublimación? Recuerden que la sublimación es el paso de una fase de la materia a otra. Ahí estamos hablando específicamente de ¿qué? ¿El paso de qué fase a qué otra fase? Del paso De cambio de un estado a otro. Dicen de gaseoso a sólido, unos compañeros. Gaseoso a sólido, es más bien el contrario cuando hablamos de sublimación. O sea, pasamos de sólido a gaseoso. Entonces, el filamento de tungsteno va a estar sometido a esa transformación a una temperatura de 2500, aunque es una transformación lenta. Pero mire que si el filamento está continuamente sometido a ese proceso
de sublimación, eventualmente vamos a llegar a ¿qué? A que se va a abrir el circuito. ¿Por qué? El filamento se quiebra porque ya se reduce la cantidad de material que hay en él. Cuando sucede eso, no, el circuito eléctrico está abierto, entonces las cargas no pueden fluir por el filamento y el filamento pues cesa su vida útil. Aquí están las condiciones pues de funcionamiento del filamento. Bueno, estas son las condiciones principales del filamento. Debe permanecer sólido a altas temperaturas. Les repito que el tungsteno es el más ideal para eso. Debe experimentar sublimación mínima o al menos pues muy lenta. Y debe ser conductor eléctrico. Ahí está pues la temperatura hasta la cual permanece sólido, que es de 3422 grados centígrados. Y a 2500 se sublima lentamente. Aquí en esta diapositiva ya se listan los inconvenientes. Profe, discúlpenos y nos retrasa un momentico la diapositiva. Uno de los inconvenientes del tungsteno es que, como les mencioné al principio, es reactivo en presencia del oxígeno. Entonces, por eso se hace necesario que el filamento esté encapsulado pues dentro del vidrio. De lo contrario, reaccionaría a altas temperaturas con el oxígeno y se produce pues la combustión, algo pues que es obviamente no deseable. Bueno, para eso entonces es el encapsulamiento. Lo que se tiene dentro de la cápsula de vidrio, como les mencioné ahora, es un gas inerte, es decir, que no reaccione en presencia pues que no reaccione con el filamento de tungsteno cuando esté a alta temperatura. Se puede tener ese gas inerte o se puede simplemente crear un vacío dentro del bombillo. Se puede tener pues cualquiera de los dos casos, pero esa sería pues una desventaja del tungsteno. Bueno, ese gas con el que puede funcionar el filamento puede aumentar la vida útil del mismo por lo siguiente, porque ya sabemos que el tungsteno se va sublimando, pero esas partículas de tungsteno ya sublimadas pueden, digamos, rebotar en el gas que está dentro del bombillo y por causa de ese rebote esas partículas se pueden volver a redepositar en el filamento, lo que ocasiona que aumente pues la vida útil del mismo. Entonces por eso se dice que aumenta la vida útil, aunque disminuye la eficiencia energética, porque la presencia del gas facilita que se le, digamos, arranque entre comillas energía térmica al filamento. Si se le arranca energía al filamento, quiere decir que esa energía no se va a poder aprovechar pues para producir luz. Energía térmica no, energía pues digamos... Ya, muchas gracias. Sí. Bueno, esto es lo que le estaba mencionando ahora. Es reactivo, se quema pues en presencia del oxígeno, entonces se hace necesario tener el encapsulamiento de vidrio. Ahí por eso entonces nos dicen que el bulbo de vidrio aísla el oxígeno. Y lo que les decía, que el gas inerte puede ocasionar que se devuelvan átomos de tungsteno al filamento, pero al mismo tiempo el gas produce pérdida de calor por convección. Luego entonces eso hace que el bombillo sea menos eficiente desde el punto de vista energético. En otras palabras, la presencia del gas en el bombillo
aumenta la vida útil del mismo, pero al mismo tiempo disminuye su eficiencia energética. Y por ejemplo, un bombillo que funcione con vacío, ese bombillo tiene una vida útil menor, pero es más eficiente desde el punto de vista energético. Ese último comentario hace referencia al hecho de que ustedes a veces ven en la parte superior de un bombillo una mancha negra. Esa mancha negra son restos del tungsteno, ya pues que se han sublimado del filamento. Y eso explica pues tanto por la convección, bueno, con la convección, porque estamos hablando de un fluido que es un gas, que se encarga pues de transportar energía térmica. Bueno, entonces volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí? De acuerdo pues a lo que acabamos de decir. Profe, si se saca el gas, sería, con lo que usted nos acaba de decir, que en el vacío, o sea, sin aire, puede funcionar, puede ser más eficiente, sin, pero sin el gas. Sin el gas se va a disminuir la vida útil del bombillo, porque el gas prolonga la duración del tungsteno. Entonces, para mí sería más eficiente, pero se acabaría mucho menos. Exacto. Sería más eficiente desde el punto de vista energético, pero tiene una vida útil menor, es decir, se va a fundir más rápido, pues. Entonces la respuesta correcta ahí es la primera. Sería más eficiente energéticamente sin el gas. Esta parte hace referencia a algo que también mencioné la vez pasada. Recuerden la parte de la dilatación térmica. Recuerden que los materiales en general, cuando ustedes les aumenta la temperatura, ¿qué pasa con ellos? Desde el punto de vista microscópico, recuerden siempre que desde el punto de vista microscópico las partículas van a estar oscilando alrededor de posiciones de equilibrio. Entonces ellos van a tener una separación promedio, cada par de partículas, digamos cada par de átomos. Cuando usted le aumenta la temperatura al material, quiere decir que la distancia promedio entre cada par de átomos es mayor. Eso desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista macroscópico, eso quiere decir que el material se expande, se dilata cuando usted le aumenta la temperatura. Entonces hay que tener en cuenta ese hecho a la hora de la fabricación de un bombillo, de tal manera que usted logre o tenga pues materiales en los cuales tengan coeficientes de dilatación térmica parecidos o iguales, porque si digamos el vidrio y los cables que van dentro del bombillo no responden de la misma manera a las temperaturas altas, se puede resultar que se quiebre el vidrio, no sé, que se partan por ejemplo los cables. Entonces debe tener en cuenta eso, que respondan de manera similar a las temperaturas altas, de tal manera que se expandan lo mismo y no ocasione pues que se fracturen pues los cables o se quiebre el vidrio. Recuerden que una excepción a esa parte de la dilatación térmica se da por ejemplo en el agua cuando se pasa de 0 grados centígrados a 4 grados centígrados, es decir, hasta la temperatura donde el agua tiene su mayor densidad. Cuando se aumenta de 0 a 4 grados centígrados, el agua se caracteriza porque no se dilata, sino que se contrae.
Eso es una, digamos, como una anomalía que se presenta pues solamente en el agua. Ya después, a temperaturas mayores a 4 grados centígrados, el agua se comporta de forma usual, es decir, a medida que aumentamos la temperatura, aumenta también, digamos, se dilata o se expande. Bueno, otro tipo de bombillos que también son incandescentes son los llamados bombillos halógenos, que se caracterizan por el hecho de que tienen dos encapsulamientos. El encapsulamiento interior creo que está hecho de cuarzo y resulta que ahí es donde está el filamento. Y ese filamento está, o dentro de ese encapsulamiento interior de cuarzo, hay gases, que son gases que forman parte pues de los elementos llamados halógenos. Podemos hablar de bromuro, yoduro. Esos gases, como dicen acá, se combinan químicamente con el tungsteno ya sublimado. Entonces se presenta un proceso parecido al que les mencioné ahora. Esa combinación química hace que se redeposite el tungsteno sobre el filamento. Es decir, aumenta la vida útil del bombillo. Estos bombillos se caracterizan porque se tiene la posibilidad de que funcionan con temperaturas más altas. Por ejemplo, el bombillo halógeno puede operar, como dicen ahí, aproximadamente a 2800 grados centígrados. Y se caracterizan también porque tienen una eficiencia energética mayor que los que funcionan, que los bombillos pues tradicionales incandescentes, los no halógenos. Quiere decir que producen una mayor cantidad de luz visible que los bombillos incandescentes tradicionales. Y la luz que producen es más blanca que la luz que producen los incandescentes. Es decir, es más ventajoso pues desde todo punto de vista la utilización de los bombillos halógenos. Ahí la palabra clave pues que utilizan en la diapositiva es recicla. Dice, los bombillos halógenos reciclan el tungsteno sobre el filamento. Ahora, eventualmente pues también se va a presentar que el bombillo se va a fundir porque el tungsteno no se va a redepositar sobre el filamento, digamos, de una manera uniforme. Es decir, va a haber unas partes que va a tener mayor cantidad de material que otras y eventualmente también el circuito eléctrico se va a abrir, debido pues a esa no uniformidad en el reciclamiento del tungsteno. A ver, esta figura que va a aparecer aquí es la ilustración pues de ese tipo de bombillo que les acabo de mencionar, del bombillo halógeno. Miren que aquí tenemos dos encapsulamientos, el encapsulamiento exterior y el encapsulamiento interior. En el interior es donde va a ir el filamento de tungsteno y el gas halógeno va a ir ahí también dentro del encapsulamiento interior. Entonces ahí menciona pues los diferentes pasos del ciclo el ciclo pues de que sufre el tungsteno sublimado. Aquí en el primer paso, por ejemplo, dicen se evaporan o sufren pues sublimación más bien pequeñas partes de tungsteno desde el filamento. Esas partículas de tungsteno se combinan con el gas halógeno y el halógeno los redeposita sobre el filamento de tungsteno y luego se vuelve a empezar el ciclo. Los halógenos, los átomos del gas halógeno se combinan con el tungsteno y se vuelve a iniciar el ciclo. Miremos ya para terminar este par de ejemplos que tienen que ver con la llamada ley de Stefan Boltzmann, la expresión que vimos ahora de
que depende de la temperatura absoluta de los objetos. Estos son ejemplos muy sencillos. Entonces dice, si se duplica la temperatura absoluta de una estrella, la potencia radiada por ella se multiplica por ¿cuánto? Recuerden que en general la potencia radiada depende de la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Luego entonces, si duplicamos esa temperatura absoluta, ¿qué pasa con la potencia radiada? Se multiplica por 2. A ver, lo que tenemos es esto. Esta es la potencia radiada, ¿cierto? Lo que nos están diciendo es que estamos duplicando la temperatura. Este factor es el que estamos duplicando. Entonces es como si escribiéramos esto. ¿Y eso es igual a qué? Mire que tenemos 2t todo elevado a la 4. Entonces aquí esto estaría acompañado por ¿qué factor? ¿Cuánto da 2 elevado a la 4? 16. Exacto. Pues tenemos 16. O sea que la respuesta correcta sería ¿cuál? Multiplica por un factor. Por 16. ¿Cuál? Exacto. La potencia radiada por la estrella se multiplica por 16. Y este es más sencillo todavía. Si se duplica la superficie radiante de una estrella, la potencia radiada se multiplica por ¿cuánto? Necesito de esos para poner al balcón de mi casa y... En un momento que la imagen conmutó a otro sector y no estamos viendo a usted sino a otro. Ya, ahí ya se arregló, ¿o no? Listo, profe. Listo, ahí ya están viendo entonces la pregunta en la pantalla. Es la misma situación, pero están preguntando es, o sea, nos la cambia y nos dice que lo que se multiplica o lo que se cambia es la superficie de la estrella. ¿Cómo se cambia entonces la potencia radiada en ese caso? Si la duplicamos. Entonces volvemos a lo mismo. Miren la expresión acá, general para la ley de Stefan Boltzmann. Lo que estamos cambiando aquí es que nos dice se duplica la superficie radiante, entonces como si multiplicáramos este factor de A por 2, ¿cierto? Entonces eso ocasiona que la potencia radiada se duplique. Entonces la respuesta correcta en este caso es la A. La potencia radiada se multiplica por 2. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. El miércoles entonces seguimos ya vamos a ver lo que se conoce como entropía y en general lo que son bombas térmicas. Que pasen una feliz tarde. Igualmente, profe. Gracias. 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 Chao. Profe, ¿puede abrir un momentico su micrófono para ver las diapositivas? Perdón, que les abra la diapositiva nuevamente. ¿Qué diapositiva necesitan? La última. Ahí no le estoy escuchando, ahora el micrófono. Profe, Sí. ¿usted no va a venir este semestre acá a Caucasia?
No, se supone que ese era el plan, pero como tengo simultáneo con Puerto Berrío, entonces no se puede hacer eso. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Ya les puedo quitar las diapositivas? Sí, ya. Ok. Profe, Sí. profe, Sí. profe, los parciales que sí hemos hecho anterior, ponemos el 1 y el 2, ¿ustedes los van a entregar acá en la sede? No, los parciales no se entregan. Ah, no se entregan. No, no se entregan los parciales. Siempre se guardan. Ah, ya, gracias. Bien.